Compañeros diputados, a esta quinta reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Solicito a la diputada secretaria haga del conocimiento del cómputo de asistencia de diputadas y diputados a la sesión. Claro que sí, diputada presidenta. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de 15 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum. Se abre la reunión, solicito de nueva cuenta a la diputada secretaria dar lectura al orden del día y someterlo a consideración y consultar si es de aprobarse, por favor. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria del segundo año de ejercicio legislativo. 4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. 1. Proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, suscrita por el diputado Juan Antonio González Hernández del Grupo Parlamentario de Morena. 2. Proyecto de dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, fracción sexta, 82, fracción tercera y 108 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. En materia de vivienda adecuada, suscrita por la diputada María del Rosario Orozco Caballero del Grupo Parlamentario de Morena. 3. Proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 12 al artículo 10 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Suscrito por la diputada Ana Isabel González del Grupo Parlamentario del PRI. 5. Asuntos generales. 6. Clausura y cita para la próxima reunión. Esta discusión, la orden del día. ¿Algún diputado o alguna diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. A favor. No habiendo negatividad ni abstención, le informo, diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria del segundo año de ejercicio legislativo. Solicito de nueva cuenta, diputada secretaria, consultar la dispensa de la lectura en virtud de que ya fue circulada con anticipación. Claro que sí, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia se consulta en votación económica la dispensa de la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la negativa, por la abstención, nadie. Le informo, diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la cuarta reunión ordinaria del segundo año de ejercicio legislativo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictámenes antes mencionados. Solicito de nueva cuenta a la diputada secretaria su dispensa, ya que de igual manera fue circulado con anticipación para su análisis. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica la dispensa de la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. ¿Alguna diputada por la negativa o por la abstención?
No habiendo negatividad y abstención, le informo, diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Solicito someter de manera individual a discusión y votación los proyectos de dictámenes. Secretaria. Claro que sí, presidenta. Está a discusión el dictamen 1 en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, suscrita por el diputado Juan Antonio González Hernández del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, se procede a tomar la votación, iniciando de izquierda a derecha, para lo cual se solicita a cada diputada y diputado que en su turno señale claramente su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. De izquierda a derecha. Ah, bueno. Miren. Diputada Anaí Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Diputada Dionisia Vázquez García, del Grupo de Morena, a favor. Diputada Daza Saraí Vázquez, a favor, Grupo Parlamentario de Morena. Mónica Herrera Villavicencio, Grupo Parlamentario Morena, a favor. María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, a favor. Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a favor. Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Yoloxin Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Jazmín Yaneli Villanueva Mo, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Marisela Zúñiga Cerón, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Rosa María Castro Salinas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Manuel Vázquez Arellano, de Morena, a favor. Diana Castillo Gavino, del Partido del Trabajo, a favor. Leonor Noyola Cervantes, del Partido Verde, a favor. Alejandro Calderón Díaz, Grupo Parlamentario Morena, a favor. ¿Algún diputado que falte por votar? ¿No? Informo a la presidencia que se emitieron 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Diputada presidenta. Se aprueba el proyecto del dictamen 1 en sentido negativo. Solicito a la diputada secretaria someter a votación el siguiente dictamen. Está a discusión el dictamen 2 en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, fracción sexta, 82, fracción 3 y 108 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. En materia de vivienda adecuada, suscrita por la diputada María del Rosario Orozco Caballero del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra? Diputada, ¿alguien que? Buenas tardes, saludo con afecto a mis compañeros y compañeras de la Comisión de Derechos Humanos, asimismo a quienes nos siguen a través del canal del Congreso y de las redes sociales. La trata de personas no solo despoja a las víctimas de su libertad, sino que fractura su sentido de pertenencia, seguridad y dignidad. Cuando una víctima logra ser rescatada o escapa de esta explotación, se enfrenta a la falta de un hogar seguro. En la legislación actual se contempla el alojamiento y refugio temporal, medidas que, si bien son urgentes, resultan insuficientes para garantizar una verdadera reinserción social. Esta reforma cambia el enfoque asistencialista de un techo provisional por el reconocimiento pleno del derecho humano a una vivienda adecuada, tal como lo consagra nuestro artículo 4 constitucional y los tratados internacionales de los que México es parte.
Por estas razones, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos manifestamos a favor de este dictamen. Por su atención, gracias. Es cuanto, Presidenta. Diputada Laura. Bueno, en términos generales, ¿sí me escuchan? Sí. En términos generales, este proyecto de esta comisión es adecuado desde mi punto de vista y muy acertado. En tanto que la iniciativa se considera suficientemente sustentada por esta comisión, además de que se comparten los puntos de vista establecidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Estudios de Derechos e Investigación Parlamentarias y el Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Lo anterior, ya que la adición al concepto adecuada al hablar de vivienda como componente esencial de la reparación del daño a las víctimas de trata de personas, abona a subsanar de manera integral las afectaciones que sufren las víctimas de este delito. Además, impacta en sentido positivo para atenuar dos tipos de daño en el prejuicio, como son, uno, la vulnerabilización patrimonial que les afecta en su esfera económica, pero sobre todo con las características más relevantes, atenúa desde una perspectiva progresiva de protección de derechos humanos, el daño al proyecto de vida. En lo que toca a esta afectación en su sentido de pertenencia a la comunidad, a la seguridad y a la realización personal. Yo considero que el concepto de vivienda adecuada incorpora a los artículos la materia de esta iniciativa y de la propuesta del decreto tiene una corresponsabilidad directa con el principio fundamental de progresividad de los derechos humanos, de toda víctima del delito, a la reparación integral del daño, especialmente cuando se trata de delitos de alto impacto, como la materia que nos ocupa. Con el objeto, quisiera abonar algo más a este dictamen. Considero muy importante incorporar en el apartado de consideraciones de esta comisión un numeral 7 conforme a lo siguiente. Esta comisión considera que la iniciativa es acorde al principio de progresividad de los derechos humanos, concretamente el de la reparación integral del daño a las víctimas, en tanto que la incorporación del concepto de vivienda adecuada se armoniza convencionalmente con el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha hecho hincapié en su observación general número 4, relativa al tema, en el que el derecho a una vivienda adecuada debe entenderse como el derecho a vivir en seguridad personal, paz y dignidad en alguna parte, así como la certeza jurídica en la tenencia por posesión o propiedad de la vivienda, accesibilidad a esta, acceso a los servicios más indispensables y observar el principio de adecuación cultural a la cosmovisión de la persona beneficiaria y de la comunidad donde esa se establece. Y ustedes lo saben muy bien, sobre todo en las comunidades rurales. Sin más por el momento, pues les manifiesto mi conformidad a favor de este dictamen. Es cuanto. Pregunto, diputada, ¿es una opinión o quiere que se añada al dictamen? Que se haga un 7º punto en las consideraciones. Y aquí lo comento, aquí se lo dejo al secretario. Excelente. Ok. Se procede a tomar la votación iniciando de izquierda a derecha, para la cual se solicita a cada diputada y a cada diputado en su turno señale claramente su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. La votación es contemplando la adición de la diputada de Laura. ¿Les parece que hagamos una sola? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, primero empezamos la votación de una la sola, añada. Ok. Es una sola nada más. Pero es tomando en cuenta la opinión del diputado. Sí. Excelente. Alejandro Calderón Díaz, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Leonor Noyola Cervantes, del Partido Verde, a favor. Diana Castillo Gavino, del Partido del Trabajo, a favor. Manuel Vázquez Arellano de Morena, a favor. Rosa María Castro, Grupo Parlamentario de Morena, a favor.
Marisela Zúñiga Cerón, Grupo Parlamentario de Morena, a favor, incluyendo la incorporación de la diputada Laura. Jazmín Villanueva, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Laura Hernández, de Movimiento Ciudadano, a favor, con la incorporación propuesta de parte mía. María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, a favor. Mónica Herrera Villavicencio, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Adasa Saraí Vázquez, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Diputada Dionisia Vázquez García, Grupo Morena, a favor. Anaí Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Yoloxin Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor, contemplando la adición de la diputada Laura. Presidenta, le informo que se emitieron 15 votos a favor, incluyendo la opinión positiva de la diputada Laura, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el proyecto de dictamen número 2 en sentido positivo. Se informa que dicho dictamen será remitido a la mesa directiva para su trámite correspondiente. Continuamos con el dictamen 3, por favor. Está a discusión el dictamen 3 en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 12ª al artículo 10 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, suscrita por la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Okay. No habiendo quien haga uso de la palabra, se procede a tomar la votación, iniciando de izquierda a derecha, para lo cual se solicita a cada diputada y diputado que en su turno señale claramente su nombre, el grupo parlamentario y el sentido de su voto. Alejandro Calderón Díaz, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Leonor Noyola Cervantes, del Partido Verde, a favor. Diana Castillo Gavino, del Partido de Trabajo, a favor. Manuel Vázquez Arellano, de Morena, a favor. Rosa María Castro, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Marisela Zúñiga Cerón, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Jazmín Villanueva, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a favor. María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, a favor. Mónica Herrera Villavicencio, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Adasa Saraí Vázquez, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Dionisia Vázquez García, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Anaí Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Yoloxin Domínguez, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Informo a la presidencia que se emitieron 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el proyecto de dictamen número 3 en sentido negativo. El siguiente punto del orden del día refiere a asuntos generales. ¿Alguna compañera, compañero diputado desea hacer uso de la palabra? Adelante, mi diputada. Sí, muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta Yoloxin Domínguez, agradezco el uso de la palabra. Saludo con mucho respeto a todos y a todas mis compañeras y compañeros diputados integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos. Hoy quiero comenzar señalando que soy originaria de la región norte del Estado de México, una región que es rica en recursos naturales y con una profunda presencia de comunidades indígenas y pueblos originarios, particularmente pueblos otomíes y mazahuas, para quienes el agua y la tierra no es solo un territorio, sino una forma de vida, de identidad y de cultura y sobre todo de derecho. Con este contexto quiero expresar mi beneplácito por el dictamen que hoy aprobamos en materia de trata de personas,
por el que se reconoce expresamente el derecho a una vivienda digna como un componente de la reparación del daño en el delito de trata de personas, lo cual tiene un impacto importante en la protección de los derechos humanos de las víctimas de este delito. En este sentido, reconozco el trabajo que ha realizado en esta comisión su presidenta y a todos los que estamos como integrantes, porque se ha avanzado de manera importante en una agenda de derechos humanos fundamentalmente para nuestro país. Sin embargo, también sabemos que aún queda mucho por hacer. El trabajo de esta comisión es indispensable para que los derechos no solo queden en un papel, sino que también se traduzcan en políticas públicas efectivas, en marcos normativos justos y en acciones concretas que transformen realidades. Deseo el mayor de los éxitos en los trabajos que habremos de desarrollar en este segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio, con la certeza de que seguiremos construyendo consensos en beneficio del pueblo mexicano. Finalmente, debemos recordar que esta Cámara de Diputados es la casa del pueblo y desde aquí tenemos la responsabilidad histórica de legislar con conciencia social y trabajo territorial, pensando siempre en la protección y la promoción de los derechos humanos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Algún otro compañero diputado, diputada? ¿Desea hacer uso de la palabra? ¿No? Bueno, muy bien. No habiendo más intervenciones, damos por concluidos los trabajos de esta quinta reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. No sin antes darles las gracias por ese compromiso que han tenido con la comisión y que segura estoy seguiremos teniendo siempre. Gracias, compañeras y compañeros diputados, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Y nos vemos mañana. A seguir trabajando. Ay, manita chola, a la orden. De corazoncito por mi nombre.